Dios me los bendiga, mis hermanos. Les saluda una vez más su amigo y hermano en Cristo, el pastor Isaías Félix de Puerta al Cielo Church, aquí en Houston, Texas. Y bueno, muy bendecido día para todos. Esto es Medicina Espiritual. Gracias damos al Señor por la oportunidad de poder compartir la plataforma. Gracias por todos los que sintonizan cada semana y están recibiendo. Espero que esta palabra sea de edificación, estén siendo edificados. Si lo es así, les pido que compartan esta palabra con alguien. Pero siempre queremos dar una palabra que viene desde el corazón, desde una búsqueda del Señor. Viene a sanar nuestros corazones, viene a despertar nuestro espíritu y viene a afirmar nuestro caminar, nuestros pasos en Jesucristo. Y el día de hoy, mis hermanos, quiero hablarte sobre algo que tal vez parece sencillo, pero que requiere una fe verdaderamente madura. Y porque ese es el propósito, mi hermano, que vayamos caminando y que vayamos madurando en las cosas del Señor. No queremos ser como niños fluctuantes llevados por cualquier viento de doctrina, sino queremos afirmarnos, crecer y madurar. No queremos seguir a la corriente del mundo o la corriente del pueblo. Porque el día de hoy quiero hablar sobre el permanecer, hablar sobre la perseverancia, porque la perseverancia, mis hermanos, es algo que, si hay algo que el Señor me ha enseñado, me ha mostrado en este caminar, es que la perseverancia se manifiesta cuando todos retroceden, pero tú permaneces creyendo. Y hoy quiero hablar sobre esto, porque es fácil alabar cuando todos alaban. Es fácil creer cuando todos creen. Es fácil permanecer cuando todos están animados, pero la verdadera perseverancia, el Señor me ha enseñado esto a través de mi caminar. Esta verdadera perseverancia se manifiesta cuando otros retroceden. Cuando la multitud comienza a murmurar, cuando tú decides continuar creyendo en lo que Dios te habló, aunque nadie te siga. Y esa perseverancia no se demuestra solamente cuando corres con muchos que están corriendo. La perseverancia se demuestra cuando tienes que caminar solo. Cuando tienes que caminar sosteniendo una palabra que otros tal vez ya abandonaron. Y para comprenderlo, quiero llevarte al libro de Números el día de hoy. En el capítulo 13, en estas semanas, estos meses, el Señor me ha traído mucho por el Antiguo Testamento y Dios me ha ministrado mucho. Quiero compartir esto con ustedes. En Números capítulo 13, el pueblo de Israel había salido de Egipto por la mano poderosa de Dios. Habían visto las plagas, habían cruzado el Mar Rojo, habían comido del maná del cielo y habían visto agua brotar de la peña. Okay. Dios les había demostrado una y otra vez que Él era fiel. Y ahora, ahí en Números 13, ahora estaban frente a la tierra que Dios les había prometido. Y Moisés envía a 12 hombres para reconocer la tierra. Estos hombres vieron exactamente lo mismo. Todos fueron a la misma vez, al mismo lugar. Vieron las mismas ciudades fortificadas, vieron pueblos fuertes, vieron gigantes, vieron una tierra extraordinaria y llena de fruto. Todos observaron la misma realidad, pero no todos la interpretaron con la misma fe. La palabra del Señor nos explica, nos dice, nos narra que 10 espías regresaron diciendo que vieron ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Y dice, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Y así les parecíamos a ellos. En Números 13:33, mira cuidadosamente esta expresión. Dice, a nuestro parecer. A nuestro parecer. El enemigo no había dicho que eran langostas o chapulines o grillos, como usted le quiere llamar. Los gigantes no habían declarado que Israel era insignificante. Fueron ellos mismos quienes se miraban pequeños.
Y antes de ser derrotados en el campo de batalla, ellos ya habían sido derrotados en su mente. Y esto me llama mucho la atención porque aun cuando había 10 que se miraban ya derrotados, la palabra del Señor habla de otros que no tenían ese espíritu y tenían otro espíritu. Dice: entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Caleb y Josué vienen a traer esta palabra. Y Caleb no negó que había gigantes. Caleb no negó que las ciudades eran grandes. No negó que iban a existir dificultades, pero se negó a permitir que la dificultad fuera más grande que la promesa. No corrió cuando todo se puso fácil, cuando se puso incómodo la situación. La fe, mis hermanos, no es fingir que no existen gigantes, que no va a haber dificultades. La fe es saber que aunque existan gigantes, Dios sigue sentado en su trono. Caleb tuvo que hacer callar al pueblo porque la incredulidad, mis hermanos, hace a veces mucho ruido en nuestra mente y nuestro corazón. Nos hace correr porque comenzamos a hablar antes de discernir. Comenzamos a criticar antes de pedir dirección del Espíritu Santo. El temor comienza a gritar. Y la murmuración se comienza a propagar rápidamente. Una voz negativa, mis hermanos, puede contaminar toda una familia, todo un ministerio, toda una iglesia, una congregación completa, cuando hay voces negativas. 10 hombres hablaron desde el temor y toda una nación comenzó a llorar. Números 14 nos dice: entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Observe esto: Dios le estaba entregando una tierra, pero ellos estaban llorando como si Dios los estuviera llevando a una tumba. Eso es lo que hace la incredulidad. Te hace interpretar una puerta como una amenaza. Te hace interpretar un problema o un gigante como que si fuera el fin. Te hace ver el proceso como que si Dios ha abandonado el campo. Te hace muchas veces llamar derrota a lo que Dios diseñó como una oportunidad clave para un crecimiento extraordinario. El pueblo, mis hermanos, comenzó a murmurar contra Moisés. Comenzaron a murmurar contra el hombre de Dios, contra el escogido de Dios, contra el líder que Dios les había puesto, Moisés y Aarón. Incluso dijeron que sería mejor haber regresado a Egipto. Imagínate, Dios los había liberado de la esclavitud. Los había traído a ese lugar para hacer un cambio extraordinario en ellos, pero la presión del momento les hizo extrañar las cadenas del pasado. Hay personas que cuando enfrentan resistencia, comienzan a idealizar el lugar del cual Dios ya los sacó. Se olvidan a veces los golpes, se olvidan de la esclavitud, se olvidan de las lágrimas que pasaron, se olvidan y comienzan a pensar que antes estaban mejor. Pero escucha esta palabra: no regreses a Egipto solamente porque Canaán tiene gigantes. No vuelvas a viejas costumbres porque el proceso se te hizo difícil. No regreses a relaciones que Dios ya terminó. No vuelvas al pecado porque estás cansado de esperar.
No abandones tu llamado porque otros no lo pueden comprender. No entregues la promesa porque en un momento dado estás atravesando presión de la multitud. Josué y Caleb rompieron sus vestidos y declararon: si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Gloria a Dios. Gloria a Dios, podemos decir. Pero la congregación quiso apedrearlos. Esto es fuerte. Los mismos que habían visto el poder de Dios ahora querían destruir a quienes todavía tenían fe, a los que todavía estaban creyendo en la promesa. Debes comprender que no siempre serás perseguido por hacer lo malo. A veces serás rechazado por mantenerte firme cuando otros decidieron ya rendirse. No siempre la mayoría tiene la razón. En este caso podemos ver claramente que la mayoría pidió un becerro de oro. La mayoría rechazó entrar a la tierra prometida. La multitud gritaba a Jesucristo: crucifícale. La mayoría escoge el camino ancho. Jesús dijo: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. No puedes medir la verdad por la cantidad de personas que la siguen. La palabra de Dios sigue siendo verdad, aunque una generación entera completa decida rechazarla. De aquí aparece la manifestación de la perseverancia, porque la perseverancia de Caleb no solamente se vio en el momento en que habló frente al pueblo. La verdadera perseverancia se manifestó durante los próximos 45 años. Caleb tenía aproximadamente 40 años cuando recibió la promesa. Y sin embargo tuvo que caminar por el desierto mientras una generación incrédula desaparecía. Él no murió porque otros no creyeron. Él no abandonó la promesa porque el cumplimiento se retrasó. Él no permitió que la incredulidad de otros contaminara su espíritu. 45 años después, Caleb se presentó delante de Josué y le dijo: todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Y después Josué, en el capítulo 14, verso 11, dice: y después declaró: dame pues ahora este monte. Qué palabra tan poderosa. Caleb no pidió un terreno fácil. No pidió una tierra sin oposición. Pidió el monte donde todavía vivían los gigantes. El hombre que creyó a los 40 años seguía creyendo a los 85. Eso es perseverancia. La perseverancia se manifiesta cuando el tiempo pasa y tu fe no muere. Se manifiesta cuando la respuesta tarda, pero continúas orando. Se manifiesta cuando otros abandonan el camino, pero tú permaneces. Se manifiesta cuando no recibes aplausos, pero sigues obedeciendo. La verdadera perseverancia se manifiesta cuando tienes que atravesar un desierto
que tú no provocaste, pero no permites que el desierto entre en tu corazón. Caleb tuvo que vivir las consecuencias de las decisiones de otros, pero nunca adoptó el espíritu de ellos. Y tal vez hoy estás atravesando algo que tú no provocaste. Quizás estás enfrentando las consecuencias de una decisión de alguien en tu familia, de un error ajeno, de una traición o de una incredulidad de otras personas. Pero no permitas que ese ambiente cambie tu espíritu. Dios dijo de Caleb: pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, oh, aleluya, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Dios no dijo que Caleb tenía más talento. No dijo que Caleb tenía más recursos o más fuerza física. Dijo, tenía otro espíritu. Un espíritu diferente a la multitud. Un espíritu de perseverancia. Mientras otros murmuraban, él creía. Mientras otros retrocedían, él avanzaba. Mientras otros veían gigantes, él veía una promesa. Mientras otros hablaban de muerte, él hablaba de conquista. Iglesia, necesitamos ese otro espíritu, no el espíritu de esta época, no el espíritu de la presión social, no el espíritu de la queja, no el espíritu de la ofensa, no el espíritu de abandonar todo cuando algo no sale como deseamos. Necesitamos el Espíritu de Dios gobernando nuestros pensamientos, nuestras decisiones, nuestras palabras. La palabra del Señor nos dice: no nos conformemos a este siglo, sino seamos transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No conformarte significa no permitir que el sistema de este mundo te introduzca en su molde. El mundo te dice: haz lo que todos hacen. Cristo te dice: sígueme. El mundo te va a decir: si no es fácil, abandónalo. Pero Cristo te dice: sé fiel hasta la muerte. El mundo te dice: vive por lo que ves. Pero Cristo te dice: por fe andamos, no por vista. El mundo nos va a decir: mis hermanos, piensa primero en ti. Pero Cristo te dice: niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Por eso debemos tener cuidado con las voces que escuchamos. Los 10 espías no hicieron aparecer a los gigantes, pero sí hicieron que el pueblo olvidara a Dios. Hay conversaciones que alimentan tu fe y hay conversaciones que alimentan tu temor. Hay personas que te recuerdan la promesa de Dios y otros que solamente te muestran los obstáculos. Y eso no significa que debes despreciar a los demás, no. Pero sí debes discernir a quién permites influenciar sobre tu espíritu. La palabra del Señor nos dice en 1 Corintios 15:33: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Cuida lo que escuchas, mi hermano. Cuida lo que repites. Cuida la atmósfera que permites dentro de tu corazón. Aquí podemos dar consejos prácticos. Recuerda lo que Dios ya ha hecho. Tal vez vas a enfrentar un nuevo gigante. Recuerda los mares que Dios ya abrió. La memoria espiritual, mis hermanos, fortalece la fe presente. David recordó al león, al oso, antes de enfrentar a Goliat. No tomes decisiones permanentes cuando hay momentos de temor o de voces. Israel quiso regresar a Egipto durante una noche cuando había llanto. Nunca permitas que la emoción temporal te lleve a abandonar una promesa eterna. Tienes que hablar de acuerdo con la palabra, no solamente de acuerdo con lo que estás viviendo o sintiendo. Caleb no repitió el informe de temor. Él declaró lo que Dios ya había dicho. Aprende a permanecer aunque el cumplimiento tal vez pueda tardarse. Hebreos 10:36 dice:
porque es necesario la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. No solamente, mis hermanos, necesitamos fe para recibir una promesa, también necesitamos paciencia para no abandonarla durante el proceso. No permitas que el rechazo cambie tu obediencia, porque aunque la congregación quiso apedrear a Josué y a Caleb, ellos no cambiaron su mensaje para ser aceptados. Es mejor permanecer con Dios y ser rechazado por la multitud. Escúcheme bien. Posiblemente Dios te está llamando a ser Caleb en tu casa. El que todavía ora cuando todos ya se cansaron de orar. El que todavía cree por la restauración. El que mantiene su integridad cuando otros hacen lo incorrecto. El que no negocia sus convicciones para sentirse aceptado. El que decide seguir a Cristo aunque tenga que caminar contra la corriente. Iglesia, no te avergüences de ser diferente. Tú no fuiste llamado a confundirte con la oscuridad. Tú fuiste llamado a ser luz en medio de la oscuridad. Fuiste llamado a anunciar lo que el cielo dice, no a repetir lo que el mundo dice. Tú no fuiste llamado a seguir la corriente, fuiste llamado a seguir a Jesucristo. Y quiero terminar con esta reflexión, porque ¿qué voz está realmente gobernando tus decisiones? ¿La voz de los 10 espías o la voz de Dios? ¿Estás interpretando tu futuro por el tamaño de los gigantes o por la grandeza de Dios que ya te hizo una promesa? Tal vez han pasado años. Tal vez todavía no ves el cumplimiento. Tal vez los que comenzaron contigo ya no están. Pero si Dios habló, no entierres la promesa. Tu perseverancia no va a ser en vano. Dios vio a Caleb, mis hermanos, cuando se levantó contra la corriente. Dios lo sostuvo durante el desierto. Dios preservó sus fuerzas y finalmente le entregó el monte. El tiempo no cancela la palabra. La oposición no cancela la palabra. Los gigantes no cancelan la palabra. Aún la incredulidad del pueblo no canceló la palabra. Lo que Dios ha determinado para tu vida tampoco puede ser cancelado por la opinión de la multitud. Permanece firme. Mantén un espíritu limpio. No murmures. No retrocedas. No regreses a Egipto. No sueltes el monte que Dios está a punto de entregarte. Aunque todos digan que no se puede, si Dios lo habló, sigue creyendo. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, hoy venimos delante de tu presencia, Señor, reconociendo que muchas veces hemos permitido que las voces de la multitud sean más fuertes que tu palabra. Señor, te pedimos que nos perdones. Perdónanos, Señor, por las voces que en ocasiones hemos mirado más, Señor, a los gigantes que a tu grandeza. Perdónanos, Señor, si hemos murmurado, dudado, si, Señor, hemos retrocedido por considerar, Señor, a veces regresar de los lugares de los cuales tú ya nos has librado y nos has sacado y nos has movido. Arranca de nosotros, Señor, todo espíritu de incredulidad, toda mentalidad de derrota, Señor, toda queja, toda cobardía, Señor, y todo deseo de abandonar el camino. Te pedimos, Padre, que pongas en nosotros otro espíritu,
como el que habla, Señor, de Caleb. Danos un espíritu firme, Señor, un espíritu obediente, un espíritu perseverante. Que podamos creer cuando otros duden, cuando otros, Señor, murmuren, que nosotros podamos adorar. Que podamos permanecer cuando otros abandonen. Señor, renueva la mente de la persona que está escuchando este mensaje. Te pido, Señor, recuérdale las palabras que tú ya le has hablado. Reaviva, Señor, los sueños que parecían enterrados. Padre, fortalece las rodillas, Señor, debilitadas. Levanta las manos que se han caído. Padre, declaro en el nombre poderoso de Jesús, Señor, que el desierto no destruirá su fe. Padre, tal vez el retraso de la promesa, Señor, pero no cancelará tu promesa, no cancelará tu palabra. La oposición no puede detener tu propósito. Guarda nuestro corazón, Señor, de las voces incorrectas. Señor, danos discernimiento para poder reconocer todo consejo que no procede de ti. Enséñanos a caminar por la palabra y no por la presión del ambiente. Señor, aunque el camino sea estrecho, te seguiremos. Aunque tengamos que esperar, te seguiremos. Aunque seamos criticados, Señor, te seguiremos. Aunque todos retroceden, nosotros permaneceremos firmes. Señor, permite que nuestra vida sea un testimonio de fidelidad para nuestros hijos, para las generaciones. Los que vienen detrás de nosotros puedan ver el ejemplo de nuestra vida, que no retrocedemos. Que puedan decir de nosotros, hubo en ellos un espíritu diferente. Decidieron seguir y no retroceder ante la incomodidad. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias y te lo pedimos todo. Amén, amén y amén. Mis hermanos, esto ha sido Medicina Espiritual. Espero que esta palabra haya venido a edificar sus corazones, a fortalecer su espíritu y a afirmar su vida en el caminar con el Señor. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Amén.